un pabellón auricular. Bueno, ¿cómo es esto? Trago, antitrago, glóbulo, hélix, etcétera, ¿no? Este es un pabellón auricular. Cartílago. Este calcio y fosfato que dice aquí, cuando están sobresaturados en el cuerpo, ¿podrán depositarse en el cartílago, por ejemplo, del pabellón auricular? Una pregunta interesante, ¿no? Bien, vamos a responder después eso. Lo cierto es que la sobresaturación de estos iones, calcio y fosfato, no se asocian a precipitación de hidroxiapatita en los líquidos extracelulares, porque en casi todos los tejidos del organismo, así como en el plasma, existen inhibidores que evitan esa precipitación. Uno de esos inhibidores se llama pirofosfato. Pirofosfato. Entonces, la respuesta no se va a depositar ni al pabellón de la auricular, ni a las arterias, en ninguna parte, excepto en el tejido óseo. En el tejido óseo sí se va a precipitar estas sales de calcio, ¿no? En los otros tejidos no. ¿Por qué? Porque hay inhibidores, por ejemplo, el pirofosfato. Sin embargo, hay enfermedades congénitas o enfermedades que se adquieren en donde no hay el pirofosfato. Por lo tanto, pueden precipitar en los cartílagos y poco a poco nuestro pabellón auricular se va a osificar. Lo propio puede pasar con la articulación de la rodilla, con las falsas, ¿cómo se llama? Con las costillas cartilaginosas, las arterias, etcétera, etcétera. Esa patología existe, pero en condiciones normales no tiene por qué precipitarse, no tiene por qué calcificarse nuestros cartílagos, nuestros músculos, etcétera, porque tenemos al inhibidor llamado pirofosfato. ¿Cómo se osifica el hueso? Miren, la fase inicial comienza con la secreción de moléculas de colágeno y sustancia fundamental por los osteoblastos. Acuérdense que los osteoblastos son células encargadas de promover la formación de un tejido. Acuérdense del blastos. ¿Qué quiere decir blastos? Juveniles, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de eritroblastos. Son células encargadas de producir, de formar tejidos. Y justamente estas células son las que secretan colágeno y sustancia fundamental. Esta secreción luego se va a convertir en osteoide. Este osteoide es parecido al cartílago, pero hay una diferencia, ya lo dijimos, que el calcio y el fosfato en el cartílago no se va a depositar, no se va a precipitar. En cambio, en el osteoide sí. Se parecen, ¿no? Pero esa es la diferencia. En que en el osteoide pueden depositarse, pueden precipitarse las sales de calcio, pero no en los cartílagos, aunque se parezcan. A medida que se forma entonces el osteoide, algunos de los osteoblastos quedan atrapados y poco a poco estos osteoblastos se van a convertir en osteocitos. Entonces es interesante ver cómo empieza a calcificarse el hueso. Empieza con la secreción de moléculas de colágeno y sustancia fundamental por parte de los osteoblastos y luego se convertirán en osteocitos, esas células osteoblásticas. En el osteoide, en ese tejido amorfo que hemos dicho, comienzan a precipitar sales de calcio sobre las superficies de las fibras de colágeno. Las sales de calcio que se depositan, en primer lugar, no son cristales de hidroxiapatita, sino son compuestos amorfos. Todavía no es hidroxiapatita, son compuestos amorfos, ¿no? De calcio y de fosfato. Después estas sales se van a convertir en cristales de hidroxiapatita. ¿En qué tiempo me dirán? En semanas o meses. Paulatinamente se van a ir osificando. Esta sustancia, este compuesto amorfo se va haciendo poco a poco bastante sólido, ¿no? Se va a convertir en hidroxiapatita.
Sin embargo, un pequeño porcentaje va a quedar como sustancia amorfa. ¿Por qué? Porque estas sustancias amorfas tienen calcio que son capaces de intercambiarse con la sangre. En cambio, el calcio que está en la hidroxiapatita es un calcio que está bien pegado ya a esta sal y no se puede soltar, no puede liberar calcio. En cambio, la sustancia amorfa, cuando a nuestro organismo le falte calcio, esta sustancia amorfa puede liberar calcio que tiene. Por eso, este aspecto es importante porque estas sales amorfas pueden reabsorberse con rapidez cuando existe una necesidad adicional de calcio en el líquido extracelular. Ahí está. De la sustancia amorfa podemos nosotros, o el cuerpo es capaz de absorber calcio cuando nos falta. Aunque las sales de calcio casi nunca precipitan en los tejidos normales, que sean diferentes al hueso, sí que lo hacen en condiciones patológicas o anormales. Por ejemplo, pueden precipitar en las paredes de las arterias provocando arteriosclerosis y hacen que estas arterias se transformen en tubos parecidos al hueso, imagínense eso. Pero esta es cuestión patológica. En condiciones normales no tienen que precipitar. El hueso contiene un tipo de calcio intercambiable que siempre está en equilibrio con los iones calcio de los líquidos extracelulares. Ya les di el ejemplo del hígado. El hígado tenía depositado glucosa. En cualquier momento en que bajaba la glucosa en la sangre, el hígado proveía esa glucosa para evitar que baje demasiado. Y si había excesiva cantidad de glucosa en la sangre, esa excesiva cantidad de glucosa se almacenaba en el hígado. Imagínense, era una especie de banco, habíamos dicho, ¿no? Igual aquí en el hueso, hablando del calcio, pasa lo mismo. Hay intercambio también entre el hueso y la sangre, el plasma sanguíneo, llamado también líquido extracelular. En estado normal, entre 0,4 y el 1% de todo el calcio óseo prácticamente va a estar sujeto a intercambios, ¿no? Este calcio está depositado en los huesos en una forma salina fácil de movilizar, como el fosfato de calcio y otras sales amorfas. Nuevamente repetimos acá que el calcio en forma de fosfato de calcio está en forma de sales amorfas, de donde fácilmente el calcio se va a liberar cuando el cuerpo necesite calcio, y no así de la hepatita, habíamos dicho. La importancia del cambio intercambiable es que brinda un mecanismo rápido de equilibrio, de amortiguación para evitar que la concentración de calcio iónico de los líquidos extracelulares se eleve o baje o descienda en situaciones transitorias de exceso o falta de disponibilidad de calcio. Acuérdense que cuando hay hipocalcemia, había hiperexcitabilidad nerviosa que provocaba contracción muscular, provocando tetania, ¿no es cierto? Entonces, eso se va a evitar gracias a esta sustancia amorfa que ha de liberar calcio a la sangre y de tal suerte que no caiga el calcio en hipocalcemia. Entonces, importante entender eso, jóvenes. El hueso es dinámico, no es el hueso como a veces pareciera, ¿no? Algo duro, algo que está inerte ahí en el cuerpo. No, es un tejido vivo, dinámico. De hecho, el hígado, digo, el hueso también cicatriza como cualquier tejido. El hueso también se inflama, el hueso también puede presentar cáncer. Es igual que un tejido, ¿no? Bien, lo que les decía, el hueso no es estático, es dinámico. Por eso hablamos de la remodelación del hueso. Los osteoblastos depositan hueso, ya sabemos eso, de manera continua. Y este se absorbe también de forma continua en los lugares donde existen osteoclastos activos. Los osteoclastos son aquellas células parecidas a los macrófagos que fagocitan. Entonces, en todos los huesos existe un pequeño grado de actividad osteoblástica, de forma que por lo menos algo de hueso nuevo se está formando siempre. Es decir, los osteoblastos están depositando hueso nuevo y los osteoclastos están retirando hueso viejo. Algo así, hay un equilibrio, ¿no? Pero en periodos de crecimiento, el que gana siempre es el depósito de hueso nuevo, como dice aquí. Existe un pequeño grado de actividad osteoblástica, de forma que por lo menos algo de hueso nuevo se está formando siempre.
Resorción de hueso, función de los osteoclastos, lo que hemos dicho, esas células que se parecen a los macrófagos, que fagocitan. El hueso también experimenta una resorción continua por los osteoclastos, que son células fagocíticas. Imagínense esto, derivadas de monocitos. También los macrófagos derivaban de los monocitos. Es interesante ver acá que estos osteoclastos no están fagocitando bacterias, sino hueso, ¿no? Provocan resorción continua del hueso. Equilibrio entre el depósito y la resorción, es decir, equilibrio entre el depósito de nuevo calcio y el retiro de calcio, a eso llamamos resorción de hueso. En condiciones normales, excepto en los huesos en crecimiento, las tasas de depósito y las tasas de reabsorción de hueso son iguales entre sí, hay un equilibrio, de forma que la masa del hueso permanece constante. En este momento, por ejemplo, estimados alumnos, en nuestros huesos se está resorbiendo hueso, digo calcio. Estamos perdiendo calcio, pero al mismo tiempo también se está depositando calcio. Hay un equilibrio. Y lo interesante es pensar, en los viejitos, ¿cuál dominará? Domina más lo que se retira el calcio que lo que se deposita, ¿no? Por eso los viejitos tienen osteoporosis, porque allá en esta edad el calcio ya disminuye en su depósito. En cambio, sucede todo lo contrario en los adolescentes o en los niños que están en crecimiento. Ahí predomina más el depósito de calcio. Bien, entonces hay una remodelación del hueso, ¿no? Por momentos se retira calcio y por momentos se deposita calcio en un equilibrio, es dinámico. A eso llamamos remodelación. El hueso aumenta de espesor cuando está sometido a cargas importantes. Incluso la forma del hueso puede cambiar de disposición para soportar adecuadamente las fuerzas mecánicas. Asimismo, debido a que el hueso viejo se vuelve relativamente frágil y débil, se necesita nueva matriz orgánica a medida que la vieja va degenerando. Exactamente como en el músculo. ¿Se acordarán ustedes del músculo, de los músculos que habíamos hablado, de la remodelación muscular? Persona que va al gimnasio va a tener hipertrofia de músculos, ¿no? En cambio, persona que no hace ejercicio físico va a tener músculos totalmente débiles. Igual acá, el hueso que está sometido a cargas importantes empieza a aumentar de espesor. Supongamos que una persona se ha fracturado su fémur del lado derecho. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, aquí está la persona. Vamos a hacer un esquemita nada más, sus brazos y sus miembros inferiores. El fémur del lado derecho se ha fracturado de tal suerte que le han colocado escayola de yeso. Recuerden que la osificación no es de un día ni de una semana, tarda semanas y meses inclusive para que se vuelva a osificar. Esta persona ha de andar con muletas, ¿no? Porque esta pierna, este miembro inferior está totalmente inhábil para poder pisar. Entonces ha de andar con muletas y el único miembro inferior que ha de trabajar ha de ser el lado izquierdo. El hueso de este miembro inferior izquierdo se va a hacer más grueso, más resistente, porque está soportando carga, está trabajando el doble. En cambio, este huesito puede decalcificarse, porque no está trabajando. Exactamente pasa igual que con los músculos, ¿no? Tejido óseo que trabaja aumenta de espesor. Tejido óseo que no trabaja disminuye de espesor, igual que el músculo. Por eso dice acá eso, ¿no? Para soportar adecuadamente las fuerzas mecánicas, asimismo, debido a que el hueso viejo se vuelve relativamente frágil y débil, se necesita nueva matriz orgánica. Este huesito va a necesitar regenerarse, obviamente, está en tratamiento, ¿no? Eso quiere decir. Entonces hay remodelación continua de nuestros tejidos óseos, permanentemente. Pasamos ahora a la vitamina D. Ya hemos hablado del calcio. Vitamina D. La vitamina D facilita la absorción de calcio en el tubo digestivo. También tiene otros efectos, ¿no?
también tiene efecto tanto sobre el depósito como sobre la resorción de hueso. Para ser activa la vitamina D, tiene que activarse, tiene que convertirse en el producto final activo de 1,25 dihidroxicolecalciferol, también denominado D3, vitamina D3. Importante detalle, la vitamina D simple no sirve, tiene que activarse. Miren, el colecalciferol se forma primeramente en la piel. Vitamina D3 hemos dicho que es activa, ¿no? Pero para formarse, ¿dónde empieza primero la formación de la vitamina D? En la piel. Gracias a la exposición del sol, radiación solar. ¿Cómo se llama esta sustancia que está en la piel? Se llama 7-deshidrocolecalciferol. 7-deshidrocolecalciferol. Es una sustancia que se encuentra en la piel. Pero cuando es expuesta a los rayos solares, se convierte en 25-hidroxicolecalciferol en el hígado, ¿no? En el hígado. Ha de llegar al hígado y se ha de convertir en 25-hidroxicolecalciferol. El proceso está limitado debido a que el 25-hidroxicolecalciferol ejerce un efecto inhibidor mediante retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este efecto es de retroalimentación, tiene una importancia extrema por dos razones. Bueno, primeramente, entonces, nos las grabaremos, ¿ya? El 7-deshidrocolecalciferol se va a convertir en 25-hidroxicolecalciferol en el hígado. Estaba en la piel, ¿no? Una vez que los rayos solares llegan acá, ha de entrar en acción, vía sanguínea seguramente ha de llegar al hígado y ahí se ha de convertir en 25-hidroxicolecalciferol. Y 25-hidroxicolecalciferol es, como digamos, es un momento en donde tiene mucha importancia, dicen, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las dos importancias. Uno, el mecanismo de retroalimentación regula con precisión la concentración de 25-hidroxicolecalciferol en el plasma. Así se evita la excesiva actividad de la vitamina D cuando su ingesta altera en un intervalo muy amplio. Segundo, esta conversión controlada de vitamina D3, 25-hidroxicolecalciferol, conserva la vitamina D almacenada en el hígado para su utilización futura. Una vez que la vitamina D3 ha sido transformada, el 25 solo persiste en el organismo durante unas cuantas semanas, mientras que en su forma de vitamina D puede ser almacenada en el hígado durante muchos meses. Entonces, 25-hidroxicolecalciferol ha de regular, dice, ¿no? Ha de regular a la vitamina D en el plasma. Como dice aquí, regula con precisión la concentración de 25-hidroxicolecalciferol en el plasma. Así se evita la actividad excesiva de la vitamina D. En segundo lugar, esta conversión controlada de vitamina D3 conserva la vitamina D almacenada en el hígado. No permite que se gaste toda la vitamina D que está almacenada en el hígado. Esas serían las dos situaciones en las cuales es importante este estado de 1,25-dihidroxicolecalciferol. Bien, los receptores de la vitamina D están en los núcleos de las células. El 1,25 dihidroxicolecalciferol funciona como si fuera una hormona para promover la absorción intestinal de calcio. Estamos viendo otra faceta aquí. Aquí estamos viendo que la vitamina D es capaz de ayudar a la absorción de calcio en el intestino. Favorece esta absorción sobre todo aumentando durante unos 2 días la formación de calbindina, una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales. Esta proteína, calbindina, actúa en el borde en cepillo de las células intestinales. Así el calcio se desplaza al interior del citoplasma celular, luego este calcio pasa a través de la membrana basolateral de la célula por la difusión facilitada. Entonces, una de las funciones de la vitamina D es
ayudar la absorción del calcio a nivel del intestino. Y gracias, dice, a la presencia de una proteinita, ¿no? Llamada calvindina. Es una proteína que se fija a calcio. Esta proteína calvindina está en las células epiteliales del intestino. ¿Qué pasa ahora con el fosfato? La vitamina D facilita la absorción del fosfato en el intestino. La fácil absorción del fosfato está facilitada por la vitamina D también. Se cree por efecto directo del 1.25 de hidróxido de calciferol, pero es posible que sea secundario a la acción de esta hormona sobre la absorción del calcio y que este a su vez actúe como mediador del transporte de fosfato. Se supone que el 1.25 sería el que ayuda a la absorción del fosfato, pero también se piensa que el calcio es el que lo absorbe al fosfato. No nos olvidemos que el fosfato tiene carga negativa, el calcio positiva, y que esto intermediaría para que se absorba el fosfato a la vez que se absorbe el calcio. Por otro lado, la vitamina D reduce la excreción renal de calcio y de fosfato. La vitamina D también incrementa la reabsorción de calcio y fosfato por parte de las células epiteliales de los túbulos renales, lo que hace que la excreción de estas sustancias por la orina disminuya. No obstante, este efecto es débil. Entonces, la vitamina D, a ver, nos ubicaremos, siempre está a favor de que el calcio aumente en el plasma, ¿no? Primero, ayuda a la absorción de calcio en el intestino. Segundo, evita o por lo menos reduce que se elimine calcio y fosfato por la orina. Aunque aquí al final nos aclara de que no es tan potente este efecto de absorber calcio. Ya sabemos que el que absorbe de manera potente el calcio se llama, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama esa hormona? Que provoca reabsorción de calcio en las porciones distales de los túbulos y que el 10% depende de esa hormona. PTH, ¿qué significa la PTH? Paratormona, ¿no? Paratiroidea o paratormona, sí, esa es la hormona. Entonces, la vitamina D desempeña importantes funciones, tanto en la resorción de hueso como en su depósito. En ausencia de vitamina D, el efecto de la paratormona de provocar resorción ósea disminuye mucho o incluso desaparece. Interesante, ¿no? Entonces, cuando no hay vitamina D, esta paratormona pierde esa capacidad de provocar resorción. Esta paratormona, cuando actúa sobre el hueso, provoca resorción, es decir, retira calcio a favor del plasma. Y también absorbía calcio en los riñones a favor del plasma, para que aumente el calcio. La vitamina D en cantidades más pequeñas promueve la calcificación ósea. Uno de los mecanismos implicados en esta calcificación es el aumento de la absorción de calcio y de fósforo en el intestino. El hecho de que la vitamina D provoque absorción de calcio ha de promover también que se calcifique el hueso. Como dice aquí, promueve calcificación del hueso. Entonces, la vitamina D y el calcio son importantes a la hora de la formación del hueso, de que el hueso no se deteriore, hay un equilibrio. Bien. Entonces, estamos estudiando hasta acá los efectos del calcio y de la vitamina D.